Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar en plataforma Tierra. Muchas gracias por el interés a todos los que os habéis conectado y muchas gracias a todos los que vais a participar en este webinario. Como decíamos en la presentación del webinar, queremos hablar de empleo. El empleo en el sector agroalimentario, como en otros sectores de la economía española, pero con unas características diferenciales en el sector agroalimentario, es quizá hoy en día una de las mayores, si no la mayor preocupación de todos los que estamos relacionados con el sector y en particular de los empresarios agrarios. Por ello, en Cajamar, a finales del año pasado, presentamos un libro coordinado por Dionisio Ortiz, que nos acompaña hoy, y por mí mismo, en el que desde diferentes ángulos, diferentes temáticas y con diferentes autores y perfiles de conocimiento, analizamos en profundidad la situación del empleo en el sector y llegamos a la conclusión, entre otras, de estar ante un nuevo escenario. Ese libro lo presentamos en el marco del Salón de la Agricultura y la Ganadería de Madrid el pasado mes de noviembre y en el propio salón pudimos tener una primera conversación con muchas de las personas que hoy nos acompañáis. El objetivo de este webinar es poder llevar esta conversación, poder grabarla también para que luego podamos difundirla a todos los interesados en la materia y para ello pues el webinar tendrá dos grandes bloques, ¿no? Un primer bloque al que enseguida doy paso, en el que Dionisio, como coordinador de la obra, junto con tres de sus autores, Alicia Langreo, Jimena Salamanca y Luis Camarero, abordarán parte de los contenidos y hallazgos del libro y una segunda parte en la que a través de una mesa redonda con representantes de organizaciones profesionales agrarias, de la FIAB y de cooperativas agroalimentarias, debatiremos sobre las implicaciones en la práctica, sobre la visión de los que estáis en vuestro día a día muy pegados al campo. Como en todo el resto de webinarios, recordaros que tenemos el chat desde ya abierto para cualquier intervención, pregunta que queráis hacer desde vuestras casas. Por favor, formuladla por escrito a través del chat y yo mismo las pasaré a las dos mesas. Nada más, agradeceros de nuevo y Dionisio, te cedo la palabra para el primer bloque de este webinar. Muchas gracias, Nacho. Bien, bueno, como decía en la introducción, hablar del factor trabajo en agricultura es adentrarse en una temática que tiene innumerables ramificaciones, que admite aproximaciones muy diversas, que tiene implicaciones muy dispares. De hecho, en el libro hablamos mucho del carácter poliédrico del empleo, del trabajo en el sector agrario. Implica desde hablar de la propia identidad, de lo que es ser agricultor y ser agricultora, las narrativas que hay en torno a la profesión, de las transformaciones que están experimentando las estructuras productivas, las empresas agrarias, las empresas agroalimentarias. Hablar de empleos también hablar de algo tan importante como la productividad del trabajo, una actividad que es tan intensiva en el empleo de este factor y esa productividad está inherentemente ligada a lo que es la competitividad del sector en el conjunto de la economía, pero también la competitividad en otros mercados, en mercados internacionales, algo que está ahora, como saben, mucho sobre la mesa. Pero también hablamos de otras consideraciones de carácter social. Hablar de trabajo tiene que ver, bueno, nos invita también a reflexionar sobre la integración y el papel de las personas que proceden de otros países en el sector, de cómo incide la evolución del sector en la propia configuración demográfica de los territorios rurales, y esto nos remite a otros de los grandes debates que estamos teniendo en este país, vinculado, bueno, pues con ese despoblamiento, esa transición demográfica en el medio rural. Necesitamos, cuando hablamos de trabajo, hablar también de cómo están cambiando los requerimientos respecto al perfil, a las características de los trabajadores y trabajadoras en términos de habilidades, de conocimientos, en una actividad que está en continua evolución. Y evidentemente hablar de trabajo implica también hablar de inclusión, inclusión de jóvenes, inclusión de mujeres, hablar también de las condiciones de trabajo, una actividad tradicionalmente ligada a una consideración de un trabajo de mayor dureza física. Como evidentemente no podemos abordarlo todo, ya nos gustaría en este webinar, aunque prácticamente todos estos temas están abordados en el monográfico que comentaba
Nacho hace un momento. Hemos elegido tres temáticas que nos parecen centrales en toda esta cuestión. Por una parte, hablar de lo que son las grandes transformaciones que han tenido lugar a lo largo de las últimas décadas y que están teniendo lugar a día de hoy con relación a la estructura social, la estructura demográfica de la actividad agraria y también a la vinculación, la articulación territorial de esa actividad con los territorios rurales en los que en buena medida se sitúa. Vamos a hablar en segundo lugar de, como les decía también antes, de productividad, del factor trabajo y vinculado a esto de la competitividad del sector agroalimentario. Y finalmente, una última ponencia, esta primera parte del webinar, sobre la relación del factor trabajo con las características estructurales de las explotaciones agrarias y cómo emergen nuevas formas de organización, tanto del sector como del empleo, del trabajo en el sector, que nos van a plantear también, bueno, pues, nuevas reflexiones y nuevos retos de cara al futuro. Para abordar estas tres temáticas tenemos, como les decía, tres panelistas de excepción. En primer lugar va a intervenir Luis Camarero. Luis es catedrático de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es, bueno, para mí, yo sé que a él no le gustará que lo diga, pero la principal referencia en este país para entender cuáles son las transformaciones sociales y demográficas que están teniendo lugar en el rural español, no solo como consecuencia de los cambios en la agricultura, sino cambios que van mucho más allá de esta cuestión sectorial. Si te parece, Luis, te doy la palabra y después presentaría a las otras dos personas que nos acompañan en este panel. Así que, Luis, cuando quieras, vamos a hacer intervenciones de unos 10 minutos para cada panelista y después tendremos, como decía Nacho, un rato para abordar las cuestiones que nos quieran plantear en el chat. Cuando quieras, Muy Luis. bien, muchas gracias, Eladio. Buenas tardes. Bueno, para mí es todo un honor y un placer estar con todos ustedes en el webinar, aunque no pueda verles. Se me hace un poco extraño, la verdad, estar hablando sin verles, sin notar su presencia. Quiero agradecer bueno, a Ignacio y a Dionisio que hayan sacado este libro, porque la verdad es que yo creo que hablamos mucho de agricultura, pero nos hemos ido olvidando, al menos los académicos, bastante de los agricultores, de las agricultoras, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que, a ver si, vaya, no sale el PD este. Sí, ahora estás compartiendo. Ahora, a eso es que no, perdone, que es que no encontraba la tecla. Hemos hablado mucho, pues bueno, del proceso de desagrarización, que bueno, es básicamente, como ven, hemos bajado cuando empezamos la transición democrática, la Constitución, pues estábamos casi la cuarta parte de la población española trabajaba, estaba implicada en la agricultura, es decir, uno de cada cuatro, y hoy yo creo que no llegamos a uno de cada 30, ¿no? Estamos en el 3%, uno de cada 30 tendría que ver algo con la actividad agraria. El problema es que esto lo hemos interpretado, yo creo que con dos grandes, sin haber cambiado quizás el paradigma de interpretación. Yo voy a pasar unos datos un poco rápido con dos preguntas sustantivas, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con la agricultura familiar? Nosotros seguimos pensando que hemos bajado el número de agricultores, pero seguimos igual. ¿Y qué ha pasado en la fuerte relación que tenía la agricultura con el territorio, ¿no? Si vemos, bueno, el gráfico es claro. O sea, realmente el proceso de salarización ha consistido en la desaparición de las personas que estaban como ayudas familiares, también como autónomos y como empresarios, manteniéndose claramente el número de asalariados, ¿no? O sea, básicamente tenemos casi, un poquito menos, pero casi el mismo número de asalariados que teníamos a finales de los 70, cuando realmente hemos pasado ahora, ha caído, como ven, la participación de los grupos familiares en la actividad agraria. Si lo vemos, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cuántas familias son agricultoras, ¿no? Quizás, bueno, pues yo he estado observando los 19.000 hogares que hay vamos, los 19 millones de hogares que hay en España, perdón, los datos están en miles, son 19 millones de hogares en España, 12.800.000 son hogares donde hay una persona que está activa, que está ocupada, que está trabajando, y entonces he mirado cuántos hogares hay que al menos tengan una persona ocupada en la agricultura. Son 650.000 los hogares donde hay alguien que trabaja en la agricultura, ¿no? Estos 600.000 los descomponemos
cuando hay solo una sola persona que trabaja, un agricultor, que son 186.000, cuando hay al menos dos personas en el grupo familiar que trabajan en la agricultura, uno puede ser asalariado, no hace falta que los dos estén en posición familiar, tenemos 44.000 familias en España, que constituiría un poco el núcleo de esta agricultura familiar, y 425.000 hogares donde tenemos asalariados agrarios. Esta es la radiografía bajo la que representamos que trabaja la agricultura. Si lo vemos de cara a una cuestión que es fundamental, la reproducción, bueno, pues aquí tienen la fotografía de las estructuras por edad tanto de los agricultores que están en posición familiar como de los asalariados. Los agricultores que están en posición familiar, como pueden ver, el pico está en los 60-64 años. Es decir, y por debajo ya ven lo que hay. Los asalariados tampoco es que sean una población joven, están en los 40-44, para que realmente se diferencian 20 años, pero como ven, en los procesos de reproducción se encuentran en una fase de conflicto. Una cuestión que yo creo que deberíamos mirar fundamentalmente, no solo la renovación generacional, sino la falta de mujeres en la agricultura, en las actividades agrarias. En los años 70 la agricultura estaba en la media. Casi un 30% de los trabajadores en agricultura eran mujeres, casi un 30% del total de personas que trabajaban en España eran mujeres. Hoy en día, las personas que trabajan en España casi estamos ya en una situación de mitad y mitad, un 48% de los trabajadores son mujeres, y en agricultura incluso tenemos menos mujeres porcentualmente de las mujeres que teníamos en los años finales de los 70. Creo que es una cuestión central. ¿Qué sucede con esa fuerte relación que tenía con el territorio? Pues realmente hemos perdido buena parte del peso que tenía la agricultura en los territorios rurales. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí en los municipios de 1.000 habitantes, pues en los años 90 teníamos casi un 45% de las personas que vivían en municipios, que trabajaban en municipios de menos de 1.000 habitantes, pues estaban en las actividades agrarias. Hoy en día estamos en torno a un 10, un 12%, es decir, que el 80-90% de las personas que viven en estos pequeños núcleos tienen esas actividades que poco tienen que ver con la agricultura. Sin embargo, nosotros seguimos representando esta fuerte relación, ¿no? Si lo vemos de otra manera, podemos ver cómo los agricultores cada vez viven más en ciudades y viven menos en el campo. O sea, no tienen ya por qué vivir en el campo, tenemos procesos de movilidad muy asentados, etcétera. Como ven, en verde van cayendo el número de personas de la actividad agraria que viven en núcleos muy pequeños de menos de 5.000 habitantes, y en azul arriba los que viven de más de 50.000, que como pueden ver es ya casi un 20%. Uno de cada cinco vive, de las personas vinculadas a la actividad agraria, vive en una ciudad. Parte de esta pérdida de relación con el territorio tiene otro indicador, que es la importancia que tienen ahora mismo las personas que han nacido en el extranjero. Los sociólogos nunca utilizamos la nacionalidad, porque la nacionalidad se puede cambiar, pero el lugar de nacimiento no. Entonces, personas que han nacido, pues ahora mismo tenemos, si a principios de siglo teníamos menos de un 5% de personas que venían de fuera a trabajar a la actividad agraria, ahora mismo, los últimos datos, tenemos ya uno de cada tres personas implicadas en la actividad agraria han nacido fuera de España, han nacido extranjero. Si representamos un poco cuál es el peso que tiene dentro de los propios territorios la agricultura, el mapa que ven es el siguiente. Lo que está coloreado en verde oscuro, pues es sobre un 10, un 25%. Como pueden ver, son salpicaduras por el interior de Castilla y León, en zonas de Aragón, muy, muy dedicadas a cierto tipo de cultivos que tienen que ver con el viñedo, etcétera, y la gran importancia que tiene dentro de las economías locales, especialmente en el sur de España. No les voy a comentar el significado de esta distribución, porque ustedes la conocen perfectamente, pero está bien visualizar y representar cuando hablamos de agricultura local que estamos pensando. Y termino ya, para no pasarme de tiempo, con una síntesis que pondría en relación las edades de los jefes de explotación, o sea, es decir, el grado de juvenización de la actividad, el rendimiento económico, que es el eje horizontal, que es el medido de producción total estándar,
y las distintas orientaciones técnico-económicas. Como ven, hay una fuerte polarización en las actividades agrarias. Tenemos a la derecha abajo pues bovino de leche, ganadería mixta, porcino, granívoro, etcétera, que tienen un alto rendimiento económico, que están en manos de población, de agricultores bastante jóvenes, relativamente jóvenes, que finalmente nos están remitiendo a agricultura, a ganadería, sobre todo industrial, frente a lo que tendríamos arriba a la izquierda, que es por agricultores muy envejecidos, con unos rendimientos económicos bastante insuficientes, y que son cultivos leñosos, olivar, viticultura, es decir, lo que más paisaje produce en esta. Y les dejo aquí con esta reflexión, con estas dos grandes preguntas: ¿qué ha sucedido con la agricultura familiar y cuál es la relación que tiene hoy en día la agricultura con el territorio después de este proceso de desalinización? Muchas gracias. Luis, bueno, creo que las grandes virtudes también de esta presentación y del capítulo es cómo constituye una reflexión que nos invita un poco también a huir de ciertos estereotipos, ¿no? Ciertos lugares comunes a los que recurrentemente utilizamos los diferentes actores, ¿no? que participan en los debates sobre el sector. Y luego la importancia de esa diferenciación sectorial, territorial, que muchas veces también terminamos cayendo en planteamientos excesivamente generalistas, como si lo que hay detrás del término agricultura fuese todo lo mismo, y que realmente hay realidades muy diferentes desde el punto de vista sectorial o de contextos territoriales. Vamos a pasar a la siguiente intervención, que la va a realizar Jimena Salamanca González. Jimena es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Católica Boliviana y es investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que es una de las grandes referencias sobre del análisis, yo diría, de la economía general de este país, pero particularmente por los que trabajamos en la economía agroalimentaria, por la contribución del IBIE al el análisis de los diferentes aspectos económicos, ¿no? que sustentan o que se encontramos detrás de la actividad agraria. Jimena trabaja en el IBIE, pero su enfoque de trabajo, además está claramente en su listado de publicaciones y de contribuciones, está fuertemente focalizado hacia el análisis del sector agroalimentario. Y bueno, pues Jimena, cuando quieras tienes la palabra para la presentación, si vas a compartir pantalla. Sí, creo que ya estoy compartiendo, ¿no? No, creo que no. Ahora está llegando. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, primero. Un gusto estar aquí y compartir algunos datos y algunos mensajes importantes a los que hemos llegado en la elaboración de este artículo. Primeramente, el objetivo de este artículo, cuando lo planteamos, es tratar de dimensionar un poco el sector agroalimentario y los subsectores del sector agroalimentario. Por lo tanto, quizás un buen punto de partida es centrarnos en qué cantidad de personas trabajan en este sector. Hemos hecho también una comparativa con la Unión Europea, sobre todo no para ver el volumen del número de personas, que evidentemente en la Unión es más grande, sino ver la importancia del sector a nivel de pesos, a nivel de estructura y cuánto pesa en el total de la economía. Entonces, en el 2024, los últimos datos que hemos manejado es que en España tenemos trabajando 2,5 millones personas en el sector agroalimentario. Generalmente este sector agroalimentario nosotros lo dividimos en los 3 principales subsectores, como es el sector primario, que es la agricultura y pesca, la industria de la transformación, alimentación, bebidas y tabaco, y la comercialización. Como podemos ver, en España el sector o el subsector agroalimentario que más pesa es la comercialización, que casi llega al 50% de los empleados, exactamente un 49,8%. Seguido por la agricultura, que absorbe el 30,5% de las personas dedicadas al sector agroalimentario, y luego viene la industria con el 19,8%. En comparación a la Unión Europea, pues evidentemente la comercialización tiene un peso mucho más grande en España. Si lo comparamos a la media europea, en Europa solamente pesa
bueno, solamente el 39,1% del total de personas que trabajan en el sector agroalimentario, seguido muy de cerca por el sector primario, que es el 39,5%, y dejando a la industria un tercer lugar, que es el 21,5%. Una cosa muy importante para nosotros también es tratar de ver cuánto pesa el empleo del sector agroalimentario en el total de la economía, en el total del empleo. Entonces vemos que en España representa el 11,5% versus el 10% en la Unión Europea. La agricultura un poco de la mano, un 3,5% en España, un 4% en la Unión. La industria de la transformación, la industria de la alimentación, un 2,3% en España, un 2,2% en la Unión. Y lo más llamativo aquí, lo que caracteriza a nuestro sector es que la comercialización pesa un 5,7% en el total del empleo de la economía española frente al 3,9% en la Unión. A ver si me deja pasar. Creo que sí. Vale. ¿Qué es lo que pasa a nivel regional? Aquí nosotros desgranamos este mercado laboral por regiones españolas. Entonces, si nos centramos en el primer gráfico de la izquierda, vemos el sector agroalimentario en su conjunto, que está considerando los tres principales subsectores. Aquí claramente tenemos Andalucía liderando el aporte de trabajadores al sector agroalimentario con un 22,1% del total, seguido por Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estas tres comunidades autónomas suponen el 46,5% del total del empleo agroalimentario en España. Si vemos uno a uno cada subsector, la agricultura y pesca está claramente dominada por Andalucía, que aporta el 32,6% de los ocupados, y el resto de comunidades autónomas podemos ver que no superan el 10% en ningún caso. En la industria no tiene esta polarización tan característica como el sector primario. Cataluña lidera el aporte de trabajadores a este subsector agroalimentario, seguido de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Entre estas cuatro regiones suponen el 52,4% del total. La comercialización está liderada por cuatro comunidades autónomas claramente: Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid. En total aportan el 61,1%. ¿Vale? En cuanto a la composición, en las comunidades autónomas que predomina el sector primario, cuando consideramos la comercialización, este pasa a ser el segundo subsector más importante, relegando a la industria a un tercer lugar. Salvo en Murcia, que cuando consideramos a la comercialización dentro del sector agroalimentario, es el primero. En aquellas comunidades en las que la industria agroalimentaria tiene el mayor peso, la comercialización es el subsector que más empleo genera, ¿vale? Otro tema importante es que la comercialización aporta más del 30% en todas las comunidades autónomas. Destacan sobre todo Madrid y las Islas Baleares, con cerca alrededor del 80% o superior a este. Otro punto importante a analizar aquí es, y hemos visto cuántas personas trabajan, dónde están localizadas, qué comunidades están aportando más al sector agroalimentario, cuánto supone en general el sector en el total de la economía, pero aquí, cuando vemos el peso del empleo agroalimentario en las diferentes comunidades autónomas, se ven las grandes diferencias. Si nos centramos en el sector como todo como un agregado, vemos que evidentemente la región de Murcia es donde más pesa el empleo agroalimentario en el total del empleo de la economía, muy por encima del 11,8% que supone en el total de España. En la agricultura y pesca, bueno, un dato también importante a retener en mente es que el empleo agroalimentario supone más del 10% en la mayoría de las comunidades autónomas, más del 10% del total del empleo de estas regiones. En la agricultura y pesca, Extremadura y la región de Murcia son las que destinan más proporción, más porcentaje de empleados del sector agroalimentario al total de la economía. En la industria de la alimentación,
está liderada por La Rioja, por La Rioja y por Navarra, pero no hay una dispersión tan grande. Los porcentajes son más o menos similares, con una media del 2,3% en España. En la comercialización, la única comunidad autónoma cuyo empleo supone más del 10% del total de la economía es la región de Murcia. Ahora me gustaría que nos centráramos en ver algunas características del empleo agroalimentario en España versus la Unión Europea, centrándonos en dos variables importantes como es la edad y género. Luis ya nos había enseñado el sector que está bastante envejecido y la predominancia sobre todo de hombres sobre las mujeres en este sector. Entonces, estos gráficos nos ilustran esa realidad, ese envejecimiento del sector agroalimentario y del poco relevo generacional que existe. Si vemos España y la Unión Europea, la gran parte de los trabajadores dedicados al sector agroalimentario tienen más de 50 años, tanto en España como en la Unión Europea, aunque es un poco más acusada esta situación en España que en el conjunto de la Unión. Un punto importante también que difiere entre España y la Unión Europea es que la Unión Europea, aunque en un porcentaje pequeño, tiene un relevo generacional mucho más dinámico que el que podríamos ver en España. Si nos vamos a la agricultura y pesca, ahí una de las características que saltan a la vista es el porcentaje de personas de 65 años o más, tanto en la Unión Europea como en España, pero sobre todo en la Unión Europea, que casi suponen el 7,2% del total de ocupados. La industria tiene menos cantidad de personas mayores de 65 años y más cantidad de personas jóvenes, pero en general, tanto en el sector agregado como en los subsectores, vemos que predominan las personas más mayores, podríamos decir, con un relevo generacional muy, muy pequeño. Si nos vamos a las diferencias por género, en este gráfico podemos ver, tanto para España como para la Unión Europea, el porcentaje de hombres y de mujeres dedicados al sector agroalimentario en el conjunto. Y podemos comparar con el total de la economía en ambos casos. En España, solo el 31,3% de las personas dedicadas al sector agroalimentario son mujeres, frente a un 46,4% que suponen en el total de la economía. ¿Qué es lo que pasa en la Unión? Es un porcentaje similar, un poco más alto, pero nada significativo. Un 35,4% de mujeres trabajan en el sector agroalimentario frente al 46,4% de la Unión. Diferencias por subsectores, lo que podemos esperar, que la presencia de mujeres es más escasa en el sector primario en comparación a la industria de la alimentación y bebidas. Centrándonos ahora en... No, digo porque estás ya en los 10 minutos que os había pedido, si quieres abordar los elementos un poco que consideres más relevantes, digamos, los mensajes que quieras que queden. Exacto. Pues básicamente lo que quería comentarnos es, en contratos predomina sobre todo la temporalidad, el sector agroalimentario con una temporalidad mucho más alta que al resto de la economía. Si nos centramos en jornada, el tipo de jornada generalmente impera la completa, mucho más acusada que en el conjunto de la economía. Estudios, lo que cabía esperar también, nuestro sector agroalimentario tiene un nivel educativo mucho más bajo que en conjunto del total de la economía y este bajo nivel educativo es mucho más acusado en la agricultura. Género, lo que habíamos visto, muchos más hombres que mujeres. En comparación con el total de la economía, es mucho más acusada la presencia de hombres en la agricultura. Y para terminar, una cosa que solemos manejar mucho en el IBIE cuando hablamos del sector agroalimentario es la productividad y la competitividad. Son dos conceptos, la productividad, que es el valor añadido con el empleo. Podemos ver que respecto a la Unión Europea, el sector agroalimentario es un 14% más productivo y es un 19% más competitivo. ¿Por qué? Sobre todo por el sector primario. Tanto las productividades del primario y del
de la industria, pero sobre todo del primario, los bajos costos y la competitividad de ambos. Digamos, la nota negativa en este punto es la comercialización. Y con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Esto está bien, digamos, eso, como decía antes, entrar un poco a lo que hay detrás de esos datos agregados, esas diferencias dentro del sector agroalimentario, en las diferentes etapas de la cadena de valor y las diferencias regionales en algunos casos tan acusadas. Y me quedo en particular también con esto último que comentabas, un poco esa llamativa, ¿no? A veces, bueno, por lo menos importante situación del sector, especialmente el sector agrario, la producción primaria, en términos de productividad y de competitividad frente bueno, al sector medio de la Unión Europea, sabiendo que ese dato medio de la Unión Europea también esconde muchas diferencias nacionales muy acusadas. Pero bueno, nos da una imagen también digamos, que nos tiene que hacernos también felicitarnos en cierto modo, ¿no? Con relación a la fortaleza del sector en el contexto económico en el que se sitúa. Para terminar esta primera parte del seminario, del webinar, le voy a dar la palabra a Alicia Langreo Navarro. Alicia es directora de la Sociedad de Estudios Saborá, ella es doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, supongo que muchos de los asistentes conocerán a Alicia o a Saborá, pero desde luego Saborá es un referente en la realización de estudios, de diagnósticos sobre el sector agrario, sobre sus formas de organización, sobre las dinámicas del empleo en el marco de los territorios rurales, el mercado de trabajo, la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo agrario. Así que, Alicia, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme. Además, os felicito porque por primera vez desde el entorno del ministerio, del sector agrario, no sois el ministerio, se aborda en serio el análisis del factor trabajo con el libro y ahora este webinar me parece fundamental. Porque el factor trabajo es tan esencial en la agricultura como lo es la tierra, como lo es la estructura, como lo es la política agraria. Y lamentablemente, por ejemplo, en los congresos de economía agraria no hay ponencia sobre el factor trabajo, no hay ninguna, lamentablemente. Y creo que es un gran agujero que tenemos ahí. Yo quiero bajar al terreno, no he preparado nada porque no voy a presentar datos sino ideas. En primer lugar, voy a referirme básicamente al trabajo que se hace dentro de las explotaciones. Realmente el sector agrario para funcionar necesita mucho más trabajo que se aporta desde otros sectores, desde la comercialización, desde el sector servicios, desde otros muchos. El que se aporta dentro de las explotaciones tendríamos tres grandes tipos de trabajo. El trabajo administrativo, cada vez más necesario, cada vez más complicado y cada vez con requerimientos más cualificados. Y en parte se hace desde empresas exteriores, empresas de servicios. Y luego, por otro lado, está el trabajo de peonaje, el trabajo manual. Es un trabajo descualificado que necesita mucha mano de obra y que suele tener un componente temporal muy alto. Y luego está el trabajo con maquinaria, un trabajo creciente que cada vez que requiere un nivel de formación también creciente en la medida que se sofistican las máquinas y ahora tenemos todo el asunto de Internet, que es mucho más complicado. Es decir, son dos colectivos distintos que no son fácilmente intercambiables y eso me parece fundamental. ¿Y esa demanda de trabajo con qué se cubre? Por un lado, con el trabajo familiar, los titulares más ayudas familiares. Ese trabajo familiar está cayendo, como bien se ve en la aportación de Koldo, se ve perfectamente, yo tengo algunos datos, está cayendo, y está cayendo sobre todo el de las ayudas familiares. Este es un hecho muy relevante. Luego, con el trabajo contratado, que son por un lado los fijos y por otro lado los eventuales. El trabajo, bueno, con la fórmula de contratación que sea, y por otro lado con el trabajo subcontratado. El trabajo subcontratado se hace o bien a ETTs, empresas de trabajo temporal, o bien a empresas de servicios con maquinaria agrícola. Este es un trabajo mal medido y creciente, que me parece que es muy, muy relevante.
Antes de seguir adelante, quiero decir una cosa sobre la importancia del género. Hay una enorme brecha de género en los trabajos realizados. Las mujeres se han retirado de gran parte de los trabajos manuales, siguen trabajando en frutos rojos, en flores, en ganado de cría y de leche, pero poco más, y no han entrado en el trabajo con maquinaria agrícola. De manera que eso es lo que explica que haya tan pocas ocupadas en el sector agrario. Curiosamente, sin embargo, tenemos un número de titulares agrícolas titulares de explotaciones relativamente alto, que eso tiene que ver con, con la titular de explotación, pero no con la ocupación. Es decir, ser titulares de explotación no se traduce en una alternativa de ocupación para las mujeres en el medio rural. Me parece otra idea completamente clave. Voy a ir muy deprisa porque no quiero centrarme en las cosas fundamentales. La sensación que vivimos ahora mismo, que es un hecho real, es que faltan trabajadores para la agricultura y eso es compatible con unos niveles de paro relativamente altos en el medio rural, que es una cosa que choca, pero que tiene sus explicaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Desconocemos la magnitud de esa falta de trabajadores. La idea fundamental es que nosotros tenemos un buen conocimiento de los trabajadores familiares. El censo nos permite una profundidad en edades, sabemos en qué OTEs están, en qué orientaciones productivas, sabemos su situación, sabemos su renta de las explotaciones y nos da una idea bastante buena también de los trabajadores fijos, pero no tenemos ni idea a través del censo y solamente una ligera idea a través de la EPA de cuál es ese enorme colectivo que trabaja temporalmente en la agricultura. Algunos de ellos tienen escasísima relación con el sector agrario. Por ejemplo, todos aquellos que están vinculados al subsidio y al antiguo PER, ahora la EPSA, en Andalucía y Extremadura. ¿Por qué? Porque el número de jornadas requeridas es muy bajo. Hay años que 15. Eso realmente hace que la vinculación con el sector agrario sea realmente muy, muy pequeña. Entonces, conocer ese colectivo debería ser fundamental para saber de qué estamos hablando. El otro elemento, que lo ha dicho Koldo y que aparece muy bien en los estudios de Pedreño, es la importancia de la inmigración en el mercado de trabajo. Es que además, sin esa inmigración no sería posible cubrir los puestos de trabajo, cubrir las funciones fundamentales. Hay un hecho fundamental, y es que la inmigración no solo es el hecho de la inmigración, es que se han roto o se han agotado, digamos, los mercados locales de trabajo donde había manos de obra disponible para que se pudiese, las explotaciones pudiesen tirar de ella y pudiesen cubrir sus épocas de trabajo. Ahí nos encontramos otro agujero. ¿Cómo se cubre todo eso? Tenemos dos fenómenos que vienen más o menos de finales del siglo pasado, principios de este, que es por un lado el auge de las ETTs, empresas de trabajo temporal en la agricultura, que están creciendo mucho fundamentalmente en algunas regiones, en regiones donde las OTEs hortícolas, por ejemplo, son muy altas, pero no solo en esas. Y luego tenemos las empresas de servicios con maquinaria. Esta es una actividad prácticamente desconocida para las estadísticas. Incluso hemos quitado unas preguntas del censo agrario que ya no nos permiten saber cuántas explotaciones recurren a ellas. A finales del siglo pasado era aproximadamente el 55% de explotaciones recurrían a contratar trabajos con maquinaria. Esas empresas hoy se han sofisticado muchísimo, llevan a cubrir la gestión entera de las explotaciones. Como anécdota puedo decir que estos inversores financieros que hay en algunos productos, en algunos OTEs leñosos, por ejemplo, pistachos, almendros, olivar, trabajan normalmente con empresas de servicios a las que encargan todos los trabajos. Es decir, estamos ante un cambio radical. Por un lado, ya no contratamos, ahora nos vamos a ETTs. Por otro lado, no contratamos tanto y nos vamos en gran medida a ETTs, sobre todo en las agriculturas más dinámicas. Por otro lado, tanto explotaciones grandes como pequeñas, por un motivo, por otro, recurren cada vez más a empresas de servicios para que les hagan los trabajos para la maquinaria. Empresas de servicios que pueden llegar a asumir muchas tareas, incluso la gestión de las explotaciones. Entre esas empresas de servicios, de las que sabemos muy poco porque no hay fuente estadística que nos diga nada, incluso la definición como empresa es muy laxa y mete dentro a empresas de jardinería y demás, que no nos permite aproximarnos. Pero incluso
el censo agrario reconoce la existencia de unos 17.000 agricultores que realizan trabajos con maquinaria para otros agricultores. Eso nos da una base de una serie de agricultores con muy buena dotación de maquinaria y que mantienen vivas los cultivos en las comarcas. Es decir, tenemos que hacer todo esto, que lo he dicho muy deprisa, nos lleva de alguna manera a hacer una revisión de fondo de muchos de nuestros conceptos. Primero, se nos diluye lo que es la idea de empresa familiar, de explotación familiar agraria que teníamos pues en el siglo pasado, cuando la familia estaba en torno a la agricultura. Por otro lado, tenemos nuevos actores, las ETTs, las empresas de servicio con maquinaria. Por otro lado, hay un retraimiento importante del trabajo de las mujeres que se siguen dedicando en gran medida a trabajos administrativos. Quiero decir que las mujeres que son miembros de la explotación agraria, vinculadas al titular o a la titular, asumen más tareas, pero realmente como asalariadas asumen pocas tareas en la agricultura. Esto no es ni bueno ni malo, esto es un hecho, es un trabajo duro, es un trabajo que hay que hacerlo al aire libre o bien en invernadero y normalmente tiene otras alternativas mejores muchas veces o bien no lo necesitan. Y luego no quiero dejar de decir una cosa que es muy polémica, pero tendríamos que replantearnos algunas cuestiones porque eso que pasa en toda la economía española, de por un lado un paro relativamente alto y por otro lado una falta de mano de obra. Es verdad que tiene que ver con ajustes en la formación, pero también tiene que ver con otras alternativas. Es posible que esos trabajadores vayan puntualmente a sus sectores, es posible que hagan trabajos en la economía informal, es posible que no les compense tener un trabajo continuo que está considerado relativamente penoso y que tienen unos salarios muy ajustados, estamos prácticamente en los salarios mínimos, cuando hay pueden acceder a un nivel de subsidios que les acerca a los niveles del salario mínimo. Es decir, serán una serie de componentes que no favorece que ese volumen, ese colectivo de gente que vive en el medio rural realmente busque trabajo en el sector agrario. Eso es algo que tenemos que reconocer y tener en cuenta. Yo con esto espero haber dejado cuestiones para el debate encima de la mesa. Muchísimas gracias, Alicia. Pues sí, efectivamente, es muy, muy jugoso, ¿no? Lo que, además, cómo encajan las tres presentaciones que nos han mostrado, bueno, cómo es la agricultura española es algo que seguramente, en buena medida, será también en otros países de nuestro entorno, está bueno, evolucionando de manera que está perdiendo su carácter familiar en buena medida, ese proceso de asalarización. La agricultura que sigue siendo familiar es cada vez más individual, esa explotación agraria es cada vez la explotación en la que trabaja únicamente un miembro de la familia y cómo esos procesos de externalización que comentabas están dando lugar a, bueno, pues a un contexto mucho más complejo en relación a las relaciones económicas y laborales que operan en el sector y además una complejidad que, además el problema es que no solo nos plantea muchas dudas, muchas preguntas, sino que las formas que tradicionalmente hemos tenido de tratar de responderlas a través de las fuentes estadísticas oficiales no se han adaptado lo suficiente para recoger esa realidad cambiante. Yo creo que es también una labor que tenemos que hacer para conseguir que las estadísticas sean capaces de recoger algo que está y va a ser tan determinante en la evolución del sector. Sé que tenemos algunas preguntas desde el chat por parte de los participantes y le voy a pedir a Nacho que nos las traslade alguna de ellas para cualquiera de los tres ponentes. Nacho. Venga, perfecto, Diony. Muy rápidamente, tengo aclaraciones puntuales para Jimena. Jimena, te pedían tanto Verónica García como Margarida Colet que aclarases qué sectores consideráis al hablar de la comercialización en el estudio, si consideráis los intermediarios, el retail, las cooperativas, y también una aclaración muy puntual de si en las clasificaciones por estudios el hasta primaria engloba también a las personas que no tendrían formación. Una aclaración, bueno, aclaración no, una pregunta puntual, o sea, concreta para Alicia, es el rol que jugaría o cómo se reparte las responsabilidades en caso de infracciones en esta situación en la que las empresas de servicios
gestionan las explotaciones. Y luego tengo dos comentarios que yo creo que son transversales, que os afectan a los cuatro, Diony, te incluyo, pero además incluyo a mis compañeros de mesa porque yo creo que son dos preguntas que luego podemos retomar y ya os las adelanto para quien quiera lanzarlos. El primero es muy directa: ¿qué hace mal el sector para que nadie quiera trabajar en el sector, ¿no? La persona que la realiza, que es Visitación Morato, hace la comparación, ¿no?, entre repartidores de Amazon y tractoristas. Y también la segunda pregunta transversal es de Irene Con, y bueno, es un comentario que considera que existe un estigma respecto a las mujeres en el sector y que desde luego el sector no trata por igual a la mujer que a los hombres. Esto es lo que tenemos en el chat, Diony. Muy bien, pues si os parece, hacemos, siguiendo un poco el orden, pedimos primero a Jimena y a Alicia, bueno, que contesten estas cuestiones que se les han planteado. Les pediría a las dos la mayor brevedad y después le voy a pedir a Luis, si no le importa, que haga alguna, digamos, aportación con relación a estas últimas reflexiones que nos planteabas, más allá, bueno, de que Alicia y Jimena quieren añadir algo en este respecto. Así que, Jimena, si quieres empezar tú. Sí. Bueno, nosotros cuando trabajamos con el sector agroalimentario trabajamos con las estadísticas tanto de contabilidad regional, nacional y trimestral. Por lo tanto, nos enmarcamos en todo lo que significa la clasificación SENAE. ¿Qué es lo que incluimos en comercialización? Pues el comercio de productos agroalimentarios al por mayor y al por menor. En el por menor, en establecimientos especializados y no especializados. Eso es lo que consideramos. No entramos a nivel empresa, trabajamos a nivel de dato macroeconómico. Respecto a los estudios, la EPA te permite desagregar de una manera muy rica el nivel de estudios cuando haces extracciones de datos, y sí, cuando hablamos hasta primaria estamos incluyendo a aquellas personas que están dentro de la categoría que el INE las cataloga como analfabetos. Muy bien, pues muchas gracias. Alicia, ¿quieres? Bueno, la pregunta era el rol, las responsabilidades en Sí, las claro. empresas de servicios. Ese es un enorme agujero negro que tenemos. Las empresas de servicios no están reconocidas y no están definidas. Hay un epígrafe en el CENAE, pero que no está claro y que abarca muchísimas más empresas. Realmente, ahora mismo no sabemos cuáles son las que se dedican a trabajar en explotaciones. Pero es que además, yo ya no sé si lo he aclarado, hay de muchos tipos. Hay muy pequeñitas que simplemente tienen una cosechadora de cereales, que fue como empezó, que recorría en España, de norte a sur. Pero al lado de esas hay empresas muy sofisticadas que asumen todas las tareas que necesita una explotación. Las hay de más de 50 trabajadores. Es decir, ya es una empresa mediana, ya estamos hablando de otra cosa. Según se quejan los empresarios de estas empresas, hay mucha presión desde los agricultores para trabajar en la economía sumergida, es decir, para que esto se haga sin declarar este tipo de trabajos. Eso conlleva de por sí una inseguridad jurídica tremenda de quién es la responsabilidad. No se suelen hacer contratos por escrito, con lo cual efectivamente la inseguridad jurídica es muy, muy alta. Los empresarios de las empresas de servicios dicen que para ellos no es bueno trabajar en la economía sumergida, para ellos es peor y que además tienen muchas inspecciones de Hacienda, cosa que según ellos no tienen los agricultores. En cualquier caso, yo creo que en todo lo que respecta al mercado de trabajo y al problema que ha habido siempre de trabajo en B que se hace en el campo, no hay que olvidar, aunque esto suene duro, no hay que olvidar que gran parte de las declaraciones de Hacienda se hacen por el sistema de módulos, y por ese sistema de módulos no es imprescindible tener facturas, con lo cual realmente no tener gastos no complica las cosas, y de alguna manera digamos que la facturación por el sistema de módulos favorece la economía. Favorece de alguna manera, por decirlo así, la economía sumergida, y es lo que pasó en su momento en la gestión del subsidio agrario, y yo creo que también de alguna manera pasa aquí. Efectivamente, quien ha preguntado tiene toda la razón, hay un agujero negro en cuanto a la seguridad jurídica entre las relaciones entre las explotaciones y las empresas de servicios que les hacen los trabajos. Muy bien, pues muchas gracias. Y le voy a trasladar a Luis el pequeño marrón
bueno, esa reflexión barra pregunta de, bueno, hasta qué punto sigue pesando de algún modo un cierto estigma de la actividad agraria como elemento explicativo adicional de sus dificultades para, bueno, pues para responder a las necesidades de trabajo que está teniendo. No sé si sigue existiendo bueno, culturalmente un cierto freno a la incorporación de personas a la actividad agraria. Pues hombre, los, los datos así lo explican. Está claro que es eso, o sea, que hay una crisis no de la agricultura familiar, sino de la empresa familiar en general. O sea, realmente no solo cierran explotaciones agrarias, sino cierran panaderías, cierran pequeños comercios en las ciudades, etcétera, ¿no? Y estamos ante una actividad agraria que está fuertemente, vamos, nosotros diríamos, fordista, ¿no? O sea, realmente asalariada de trabajos que son muy temporales, con una alta temporalidad y además con unos salarios realmente que compiten continuamente con construcción. O sea, en cuanto hay boom de la construcción, desaparece la mano de obra agraria. En cuanto la construcción se retrae, abunda la mano de obra agraria, ¿no? Y entonces, en ese contexto las mujeres prefieren otro tipo de actividades, especialmente tienen una mayor cualificación. Si miramos lo que es la incorporación de mujeres, lo decía Alicia, en actividades de alta cualificación, dentro de la rama agraria, las encontramos. El problema es cuando bajamos hacia abajo, que es buena parte a estos trabajos estacionales y temporales, que es buena parte del soporte del trabajo agrario. Pues muy bien, Luis. Acabo yo con un comentario. Bueno, ¿qué puede hacer mejor el sector? Bueno, evidentemente los problemas de disponibilidad de mano de obra no son específicos del sector agrario. Le preguntemos a quien le preguntemos de cualquier otro sector, en buena medida nos va a contar algo muy parecido. Lo que sí encontramos es que quizás una de las vías que todavía tiene el sector en términos de margen de mejora tiene que ver posiblemente con la remuneración de los trabajadores. Los datos que nos estaba también mostrando y que están muy bien recogidos en el capítulo en el que ha participado Jimena Salamanca muestran que, bueno, dado como están los costes laborales y esa brecha de competitividad favorable a la agricultura española en relación a otras economías europeas, otras agriculturas europeas, hay margen de mejora en términos salariales y eso evidentemente es un elemento, no es el único, pero es un elemento de atracción que, bueno, puede tratar o contribuir a paliar un poco esa deficiencia de trabajadores y trabajadoras en el sector. Y creo que es una reflexión que quizá sirve un poco también para introducir la siguiente parte del webinar. Nacho, muchas gracias y os dejo a De partir de aquí. acuerdo, Diony, gracias a ti, a Luis, a Alicia y a Jimena. Y vamos con la segunda parte de este webinario, con la mesa redonda. Antes de pasar a ella, os invito, ahora que ya os habéis liberado de esta primera parte, si queréis, hay cosas que se han quedado en este debate final sin poder plantear por falta de tiempo en réplicas. Si alguno queréis entrar, las tenéis en el chat. Hay dos personas en el chat que estáis preguntando específicamente sobre el papel de la población nacida en el extranjero. Os invito a ir a la publicación porque hay un capítulo específico de Juan Carlos Pérez Mesa que lo aborda. Y sin más, paso a presentar a mis compañeros de mesa. Estarán compartiendo este debate Juan José Álvarez, alcalde, secretario de organización de Asaja. Karina Pereira Bernal, que es la directora de Finanzas, Estudios Económicos y Talento en la FIAF, en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Gabriel Trenzado Falcón, que es el director de Cooperativas Agroalimentarias de España. Manuel Piedra Chávez, que es el secretario de Inmigración y Empleo Agrario en la UPA, en la Unión de Pequeños Agricultores. Y Andrés Góngora, el responsable de Relaciones Laborales en la COAG, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos. Gracias a los cinco. Os paso la primera pregunta general, genérica para todos. Por favor, 4 minutos en la respuesta. El libro plantea un nuevo escenario. Hoy nos han dado algo más que pinceladas, nos han caracterizado desde tres ángulos diferentes este nuevo escenario, los ponentes iniciales. ¿Cuál es la lectura, la posición, el mensaje de vuestras respectivas organizaciones ante este nuevo escenario?
Juan José, gracias a los cinco por participar. Juan José, Juanjo, empiezo por ti. Adelante. Gracias Nacho por la invitación para participar en esta mesa redonda. Enhorabuena por el estudio que habéis realizado. Ya os lo dije en la Feria Sagris, muy interesante. La verdad es que recoge pues, el 95% de las temáticas que tenemos en relación con el trabajo en el campo. Gracias también a los ponentes anteriores. Muy interesante todo lo que han dicho. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han manifestado, como no puede ser de otra forma. Ya lo comentaba también Alicia Langreo. En políticas de empleo y políticas de trabajo, es una de las cosas que poco se ha recogido para el sector agrario, ¿no? Muy poco, y tanto también en la economía agraria. Yo soy economista especializado en agricultura por la Universidad Autónoma y muy poco se ha hablado tampoco del tema del empleo. Tampoco se ha hablado que el Ministerio de Agricultura nunca ha hecho caso al tema del empleo agrario, por ejemplo. Y luego el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Seguridad Social, los políticos y responsables de las administraciones que se dedican al empleo agrario y a los temas de trabajo y seguridad social, pues es que tampoco tienen mucha idea de lo que están trabajando y lo que tienen entre manos. Por lo tanto, pues era necesario un estudio como este y es necesario que hagamos un debate amplio del tema del empleo en el sector agroalimentario. Concretamente, en el primer eslabón de la cadena, que somos nosotros los productores, pues, ¿qué es lo que vemos? Pues que hay muchos temas a plantear, muchos temas que estamos viendo, muchos temas que son comunes con nuestra agricultura y con la agricultura de otros países de la Unión Europea y del resto de países. Eh, Tipos de trabajos diferentes, no es lo mismo los trabajos que se hacen en unas regiones que en otras y en unos cultivos que en otros, y por lo tanto hay que adaptarse y hacer una serie de especificidades para todos estos tipos de trabajo distintos. Hay un denominador común que no está pasando con otros países de la Unión Europea porque lo estamos hablando en el entorno del Copa Cogeca en Bruselas y es la falta de mano de obra que estamos viviendo, ¿no? Y también se ha hablado aquí. Una falta de mano de obra que se debe a muchos motivos. Ya se ha comentado que viendo las cifras de desempleo y de paro que hay, pues es sorprendente que no haya, bueno, pues un acceso al trabajo en el sector agrario, ¿no? Muchos son los factores que pueden influir. A lo mejor no es un sector nada atractivo. Es cierto que los convenios colectivos, el diálogo social, sigue trabajándose en las provincias. No hay un convenio colectivo de ámbito nacional que pueda regular esta situación. Solamente esa regulación está a nivel provincial o a nivel de una comunidad autónoma. Y bueno, pues habría que mejorar seguramente también las condiciones de seguridad en el trabajo para hacerlo más atractivo y habría que hacer un sector atractivo del cual nosotros, que somos los principales responsables del sector, a veces no hablamos bien incluso del propio sector. Entonces, pues una de las cosas que tenemos que hacer es hablar bien del burro, pues para que la gente pueda venir a trabajar al campo, ¿no? Es una de las cosas importantes. Estamos viendo que tenemos muchos problemas dentro del sector y nos encontramos, bueno, aparte de esto que estos días estáis viendo, el tema de Mercosur, etcétera, etcétera, no podemos competir con salarios de otros países. Yo creo que es cierto que decía Alicia que muchos de los salarios están en torno al salario mínimo interprofesional aquí en España. Pero es que en los 6 últimos años hemos tenido subidas en torno ya a un 70% del salario mínimo. Y lo que viene, según parece, lo que he oído esta mañana, es que este año vamos a pasar a un incremento por trabajador de unos 800 euros de coste por trabajador de nuevo salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, los incrementos de costes que tenemos, también se nos suma el incremento de coste laboral que está unido tanto salarial como el coste de seguridad social, que hace muy complicado en muchas explotaciones pues que haya también incremento de trabajadores, se puede decir. Tenemos un problema también en el sector que es el envejecimiento de la población. Ya lo ha visto, lo ha visto y lo ha puesto Luis Alfonso Camarero en su exposición. La mayoría de trabajadores y de gente que hay en el campo está entre los 45 y los 64 años. El campo está envejeciendo de verdad. Entonces, no hay un relevo generacional
tenemos que hacer unas políticas que sean interesantes de acceso para los jóvenes, tanto para jóvenes empresarios como para jóvenes trabajadores, para que puedan acceder al campo y al medio rural. Entonces, tiene que pasar por políticas que sean de incorporaciones, que sean efectivas para estos jóvenes. Tiene que haber políticas de vivienda para acceder al medio rural interesantes, porque si no, nadie va a ir tampoco al medio rural y no va a ir nadie al campo a trabajar. Entonces, hay una serie de factores que también van a englobar todo este tipo de cosas. Luego quiero también hablar... Juanjo, Perdón, mensaje final, por favor. sí, mensaje final. Que dejar claro también que ante la falta de mano de obra, lo que tenemos en este momento es pues cubrirla con la mano de obra extranjera. Estamos hablando que en el año 2025 más de 200.000 trabajadores que estaban en el sector eran trabajadores extranjeros, que nos han solucionado y nos han intentado arreglar pues el problema de falta de mano de obra que estamos teniendo. Por lo tanto, problema de falta de mano de obra, envejecimiento de la población, incrementos de costes, etcétera, etcétera. Y quiero terminar con un apunte. Ha comentado Alicia el tema de los módulos, de que puede ser un sistema para que favorezca la economía sumergida. Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que el régimen de módulos está muy bien establecido para el sector agrario. Más del 86% tributan al régimen de módulos. En el régimen de módulos pueden deducirse los trabajadores con coeficientes correctores, los trabajadores asalariados y también las empresas de servicios, que hay un episodio, un capítulo muy importante que ha hecho Alicia con Tomás García Escarte, que es muy interesante, y en el régimen de módulos también se pueden deducir este tipo de gasto en empresas de servicios. Por lo tanto, yo no veo que había un problema ahí en la economía sumergida, pero sería otro debate para tratar de temas fiscales. Me quedo ahí y Sí, cualquier pregunta para después. Muchas gracias. gracias, Juanjo. Karina, te paso directamente la palabra. Por favor, intentar ajustaros al tiempo. Como va a haber poco tiempo para el debate, si alguno queréis, con algunas cosas que se me han salido en el chat, responder directamente, sentidos libres de hacerlo. Karina, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer a Cajamar la invitación a participar en este encuentro y la oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre un tema tan relevante como es el empleo para el futuro del sector primario, así como el sector industrial. Aunque la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas no representa el sector primario, obviamente formamos parte de la cadena de valor del sistema alimentario y compartimos perfectamente y plenamente lo que dice y lo que plantea este libro, ¿vale? No estamos hablando de un problema puntual, sino de un cambio estructural que está muy vinculado a toda la transformación que estamos viviendo en el sector. El tema del empleo se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector. Cada jornada, cada vez se habla más de él porque es algo que realmente preocupa el sector primario igual que el sector industrial. Los cambios, lo que están viviendo los empleados también son cambios y temas que se tienen que adaptar a un entorno productivo que está en plena transformación. Se está exigiendo un aumento de cualificaciones a los trabajadores. Entonces, aquí lo que estamos viendo desde FIAP es que es trabajo de todos. Implica a las empresas, implica a las administraciones, sistema educativo, agentes sociales. Hay que construir un sector más atractivo, más competitivo y sostenible, pero desde el punto de vista laboral, porque realmente lo que nosotros vemos es que nuestra industria ya es un sector que está industrialmente moderno, es innovador, tiene empleo estable y también en el último informe económico que hemos publicado, el tema de trabajo fijo de empleados que tenían contrato indefinido era cada 9 de 10 empleados. Entonces, es un dato bastante significativo, como había comentado uno de los ponentes anteriormente en el sector agroalimentario, de industria, perdón. También tiene presencia en todo el territorio nacional. También publicamos un informe donde la industria alimentaria está presente en los municipios que acogen 71% de la población de la España vaciada, el 15% del empleo directo e indirecto que genera la España vaciada se encuentra en este territorio. También en este sector tenemos 37% de empleo que es femenino
La presencia de mujer se destaca en las categorías de investigación de I+D con un 52% de representación. Y aún así, diciendo todas estas cosas, aún siendo innovadores, teniendo empleo estable, estando presente en toda España, el tema de empleo de calidad para las mujeres, sigue teniendo un reto importante de percepción social. Como justo ha comentado Juan José, hay que hablar bien del burro, pues es igual en nuestro sector, especialmente entre los jóvenes. La mayoría de las veces no se conocen suficientemente las oportunidades profesionales que puede ofrecer este sector. Entonces, aquí los perfiles profesionales están cambiando radicalmente por la transformación tecnológica, la digitalización, la automatización, la incorporación de la inteligencia artificial, que lo estamos viendo en todos los sitios ya es como en el tema de cuando salió el intranet, pues lo estás encontrando en todos los sitios. Y aquí sí que pensamos que aunque se habla de atraer como nuevo empleo joven, que obviamente es necesario, porque también, bueno, es muy necesario atraer a gente nueva, a gente joven, con las cualificaciones, pero también aquí pensamos que hay que apostar en reforzar la recualificación de las personas trabajadoras que ya existen en las empresas. Realmente pensamos que para que esto sea posible, tiene que haber una colaboración entre público-privado, que siempre hablamos, ya que son, por un lado, las empresas las que mejor conocen todas las competencias que necesitan sus empleados, y por otro lado, es fundamental que las administraciones acompañen este esfuerzo, como facilitando marcos estables, apoyando con recursos adecuados y orientando la formación hacia formación que realmente demanda el mercado laboral. Ahora mismo, pues muchas veces vemos que como hay un gap entre lo que realmente se está ofreciendo y lo que realmente demanda el mercado laboral. Y nada, desde FIAP sí que estamos trabajando precisamente en estas líneas, impulsando iniciativas de formación, de talento y de empleo, porque entendemos que sin personas no hay transformación posible, pero sí que se necesita trabajar juntos para lograrlo. Y eso es nuestro mensaje. Muchas gracias. Gracias a ti, Karina, gracias por ceñirte al tiempo. Sin más, Andrés, te doy la palabra. Bueno, Ahora. buenas tardes a todos, a mis compañeros y a todos los que asisten a esta jornada. Gracias a Cajamar por acordarse de nuestra organización para aportar humildemente nuestros conocimientos en esta materia, ¿no? Agradecer también el trabajo realizado, un libro muy interesante, ya hemos tenido oportunidad de ojearlo. Bueno, por ir rápido, creo que ante la respuesta de por qué falta mano de obra en el sector agrario, y creo que los ponentes del primer bloque lo han destacado, el sector agrario está en un proceso de cambio, muy fuerte en los últimos años, en las últimas décadas y sobre todo en esta última década, fundamentalmente. Hemos pasado de un modelo de explotación familiar que era lo más habitual en el campo español a un modelo que desde nuestra organización consideramos un modelo profesional, un modelo en el que el agricultor es un profesional del sector que plantea su explotación desde esa perspectiva profesional y que por lo tanto incorpora la mano de obra asalariada como algo normal y habitual en su explotación. Por lo tanto, ya el concepto de familiar, que es un concepto que desde nuestra organización seguimos defendiendo como necesaria, pero es verdad que es un modelo reformulado, ¿no? Y por lo tanto, ese trabajo asalariado en multitud de sectores dentro de la agricultura, porque hablar de agricultura y ganadería en nuestro país es hablar de diversidad. Está claro que ya no podemos considerar como se podía considerar hace años, ¿no? Eso nos lleva a un cambio en el modelo de contratación y efectivamente necesitamos de mano de obra, dependiendo de los sectores, que no siempre se puede conseguir o no siempre está con la agilidad que nos gustaría, ¿no? Luego no nos podemos olvidar que dentro del sector agrario irrumpen con fuerza fondos de inversión o modelos de macroexplotaciones que también generan una distorsión en el modelo de contratación habitual, puesto que hemos pasado
de unas explotaciones en las que se incorpora una plantilla reducida de mano de obra a, ahora sí, unas explotaciones cada vez con más necesidad de mano de obra y sobre todo yendo hacia procesos de cada vez más mecanización, ¿no? La mecanización que nosotros creemos que va a continuar en el futuro cada vez más hacia puestos de trabajo que nos van a llevar a ser puestos de trabajo diferentes a los habituales, ¿no? En el que la mecanización pues tiene un factor determinante. Y se ha dicho en el primer bloque, hay que destacar cada vez más esas empresas de prestación de servicios o esas empresas de, de trabajo temporal en el que cada vez se utilizan de forma más recurrente, ¿no? Dicho esto, abordar el problema sobre la falta de mano de obra, nosotros como organización agraria nos centramos fundamentalmente en el modelo de explotación profesional, como he dicho antes, ese modelo que pasa de ser familiar a profesional, y hay que escuchar bien a nuestros trabajadores para entender y también ponernos en su posición, ¿no? Eh, Cada vez encontramos necesidad de mano de obra extranjera, eso es así. Reivindicamos y seguimos reivindicando flexibilizar las normas para poder regularizar a personas que se encuentran en España y que no pueden trabajar por no tener regularizado su documentación. Nos parece que hay que entrar a un proceso de regularización o de agilidad, sobre todo teniendo en cuenta al sector agrario para estos procesos de regularización. No es normal que no se tengan en cuenta la peculiaridad del sector agrario para poder abordar los cambios en la legislación necesaria en materia de regularización de personas extranjeras. Necesitamos ahondar más y facilitar más la mecanización dentro de las pequeñas explotaciones también, puesto que tenemos un perfil de trabajador, en muchos casos joven extranjero, pero que, bueno, a determinada edad tiende a buscar otro puesto de trabajo en un sector diferente precisamente porque considera que el trabajo todavía pues sigue siendo duro dentro de las explotaciones. Por eso reivindicamos modernizar las explotaciones, adaptar los puestos de trabajo. La seguridad no es cuestionable, por supuesto. Creo que ahí el sector ha mejorado muchísimo, enormemente. Y también nos encontramos en determinadas zonas rurales con el problema de la vivienda. Esto no es exclusivo del sector agrario, pero se agrava, si cabe, aún más en el sector agrario. Por eso también reivindicamos un plan de vivienda en el medio rural, porque creemos que es fundamental. Pues Y en el gracias, primer bloque sería esto. gracias Andrés y le paso la palabra a Gabriel. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a Cajamar. Primero por hacer un estudio que era absolutamente necesario en el sector, porque yo creo que ha quedado patente de que nos hemos acordado de la mano de obra cuando el problema ha aparecido. Pero si hay algo que ha quedado claro es que de la exposición de Luis Alfonso Camarero, esto es un tema que lleva no varias décadas, ¿eh? Esto es una cuestión que cada vez que hablo de ello, si uno lee un poco de historia, los últimos análisis económicos, que tiene mucho de demografía, el cambio que ha vivido el mundo en los últimos 150 años ha sido de el éxodo rural más absoluto, incluido en los últimos 40 años, ¿no? Lo único que ahora, pues los economistas se han dado cuenta que hay tres factores, menos nosotros lo tenemos muy claro ya, en la economía agraria actual y ganadera hay tres factores que están limitando la competitividad al margen de lo que pueda pasar en el mercado, que es la falta de activos por relevo o falta de mano de obra y el cambio climático. Y son tres factores estructurales muy difíciles de revertir. Voy a hacer una serie de reflexiones muy cortitas, Nacho, ¿vale? Pero creo que es relevante. Cooperativas Agroalimentarias de España identificó el reto de mano de obra entre uno de sus elementos fundamentales del plan estratégico que presentamos en el Congreso nuestro del año pasado, 2025-2028. Pero si vamos al plan estratégico anterior, no era uno de los principales elementos que se destacaban hace solo 8 años. Tenemos empresas de todos los sectores. Lo primero que tenemos que hacer en el sector, creo yo, y eso es la reflexión que hacemos, es el qué, porque hablamos del sector agroalimentario como si fuese un sector solo, y realmente
son muchos sectores y que hemos empezado a trabajar ahora sobre el conocimiento de lo que pasa en la mano de obra en las zonas rurales y en el sector agroalimentario, que es mucho más complejo que, bueno, o que realmente al final podemos arriesgarnos a tocar solo una parte del ingrediente que al final se vinculan unos a otras y sin que en cada uno de esos ingredientes no podemos tener un plato completo. Y me voy a explicar muy rápidamente. Es imposible abordar este reto sin tener en cuenta, primero, sobre qué sector se quiere actuar y sobre qué regiones, porque las necesidades son absolutamente diferentes, absolutamente diferentes. En segundo lugar, tampoco es posible sin la percepción social, que es lo que está frenando, acelerando esta cuestión. Es decir, nos estamos encontrando que al final, en vez de aglutinar conocimiento, estamos permanentemente, y permítame la expresión, en un debate más ideológico que sobre realidades. Y digo ideológico, la ideología no es que sea mala, es que primero hay que trabajar sobre la realidad y después abordar qué opción toma cada uno. Pero falta conocimiento para después abordar el debate de cómo se hace. Y en segundo lugar, entender cómo funcionan las instituciones. Yo hace poco escribí un artículo por el 30 aniversario de REDER. Hombre, la única política territorial que ha habido prácticamente en Europa ha sido la política agraria. Ya sé que está en la política de cohesión, pero la política de cohesión eran unos objetivos a nivel comunitario y programas sueltos en función de dónde se aplicaban sin ninguna coherencia. Yo creo que eso, para abordar el problema, necesitamos políticas territoriales con mayúsculas de ocupación del territorio, de vivienda, de servicios, porque sin todas esas cuestiones va a ser muy difícil abordar desde el sector una necesidad o se abordará en el corto plazo. Y no solo hay que hablar de migración, la migración obviamente es fundamental. Yo creo que los últimos 5 años en España tenemos 5 millones de habitantes más, y eso es la inmigración. Pero no han venido porque han asaltado en pateras, sino porque obviamente hay muchos trabajadores necesarios en todos los sectores que al final han ido llegando a España porque ha habido mucha necesidad y la legislación lenta, pero se ha ido adaptando. Y por último, tenemos que ser conscientes, y lo digo porque al final el modelo cooperativo está entrando, obviamente, se habla de empresas de servicios, se habla de agentes que están evidentemente entrando a ofrecer una necesidad y a veces me parece que de manera atropellada, porque la necesidad es demasiado grande, pero la falta de conocimiento y la falta de adaptación muchas veces nos hacemos olvidar de que no tratamos con un medio de producción, tratamos con personas. Y entonces si el sector en muchas ocasiones no está modernizado, aunque haya sector muy modernizado, el 70% no lo está. Son pequeñas estructuras. Y el estudio habla de se puede mejorar el salario porque hay un diferencial en la competitividad. Digo, bueno, ¿de quién? Porque un 30% posiblemente sí responda a esa, a esa característica, pero el otro 70% de pequeñas estructuras informales, familiares, se está dando cuenta ahora que hace muchos años que la agricultura no era rentable porque nunca se metían en las cuentas el trabajo familiar. Y eso obviamente al final pesa. Dicho lo cual, eh, necesitamos mucho conocimiento, necesitamos entender el por qué las instituciones y los ministerios están funcionando de esta manera, de una manera discordante, que lo están. Una cosa es el Ministerio de Migraciones, después está el Ministerio de Trabajo que tiene sus objetivos en las relaciones laborales puramente. El Ministerio de Agricultura no tiene competencia en materia laboral, obviamente se interesa. Después tenemos administraciones públicas, porque gran parte de los problemas que hay para regularizar, al final aunque estén de acuerdo con la ley, resulta que tardan pues 6 meses en sacarse, en homologar un carnet de conducir, en tener el carnet de identidad o de residencia. Todas estas cuestiones pesan en la gestión de las necesidades de personas que vienen de fuera. Y por otro lado, el Ministerio de Interior que se dedica únicamente, obviamente, a aplicar los controles en frontera y la seguridad interior, etcétera. Estos ministerios parece sorprendente, pero no se comunican entre ellos, no hay una estrategia coordinada, ni ahora ni antes. Pues hay que empezar. ¿Que hay que hacerlo rápido? Es necesario. Pero sobre todo, como digo, empezando por el conocimiento, la coordinación, efectivamente, no es una cuestión que ataña solamente al sector agroalimentario, sino a muchas iniciativas público-privadas. El cooperativismo va a estar ahí,
porque las cooperativas sin personas y sin entorno no habrá entorno y obviamente para nosotros es uno de los factores de competitividad y no solo eso, sino también de continuidad. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Manuel, te paso la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes que nada, darle la enhorabuena a Cajamar por este foro, que es muy necesario, ya lo vimos el día de Madrid, y a todos los ponentes que han estado antes que yo. Bueno, a mí me gustaría dejar claro algunos apuntes que he escuchado. En Huelva, y digo que soy de Huelva, llevamos 25 años con este problema de falta de mano de obra, lo detectamos hace 25 años y coincido con algún ponente en que todo se generó por el tema de la construcción. El boom de la construcción hizo que cambiáramos el chip y buscáramos mano de obra externa, concretamente en países del este como Polonia y Rumanía, ¿no? Después pasamos a Marruecos. En Huelva, para que tengáis un ejemplo, estas campañas van a venir 25.000 personas con contratación en origen para todas las asociaciones y eso es un ejemplo a seguir para toda España. Bueno, estamos encontrando que este problema que detectamos en Huelva hace 25 años es el problema general que hay ahora mismo en todas las provincias. Y sí es verdad que depende de la producción que se genera o depende del territorio, lógicamente va cambiando la necesidad de esta falta de mano de obra. El tema de migración, como ya he comentado, os puedo decir que creo que mañana, si no pasa nada, va a Consejo de Ministros una de las grandes demandas que hemos hecho desde nuestra organización agraria y creo que es compartida general en España, que la regularización de los inmigrantes que ya se encuentran en nuestro territorio. Eso es muy importante, es un dato muy importante porque son personas que ya se encuentran en nuestro territorio, personas que podrían estar trabajando y cotizando a la vez. Sería bueno para las arcas de nuestro gobierno o nuestro país, pero a la vez también sería una mano de obra tan necesitada. Y eso creo que van a empezar a fomentarlo a partir de la semana que viene. También deciros que el envejecimiento de la población nacional y de las que venían, por ejemplo, ejemplo de Rumanía, aquellas mujeres que hace 25 años tenían 25 años, hoy tienen 50 años. Eso está pasando en las contrataciones de origen, las personas que vienen de fuera, y ha pasado lógicamente en la población nacional, ¿no? El envejecimiento de la población con más de 52 años. Detectamos, sobre todo en nuestras provincias que son activas, de campo muy activo, que recolectar fresas, recolectar frutos rojos es difícil. Cada vez se retiran, lógicamente, estas personas porque es muy duro la mano de obra en el campo de Huelva, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues también estamos detectando la preparación de nuestros compatriotas. A mí me gusta decirlo muy bien. Yo no critico que tomen la decisión nuestros compatriotas de no ir al campo. Yo creo que antes siempre era que el campo no daba un sueldo digno, que el campo no estaba pagado, la palabra el campo no está pagado. Bueno, yo discrepo en que a nosotros, a los agricultores, lo que queremos es que nos paguen nuestro producto al precio de producción y ahí va incluido, lógicamente, el salario de un trabajador digno. Nosotros creemos que nuestro problema no es que un trabajador cobre más, nuestro problema es que nuestros productos, una vez manipulados, entregados en los lineales, se nos pague el precio de traer todo lo que hemos pagado. Por lo tanto, para nosotros no es el problema el salario. Lógicamente, si ha subido un 70%, ha subido el producto, pero eso no tendría ningún tipo de problema si se pagase, como vemos que el consumidor lo paga y el agricultor no lo recibe y alguien se queda con el dinero. Lógicamente, no podemos detraérselo al trabajador. Por lo tanto, nuestros compatriotas, cuando deciden no ir a las actividades agrícolas porque están formados, se han formado para otras actividades o porque creen que no necesitan el campo, nosotros somos muy respetuosos. Por eso necesitamos la mano de obra externa. El coste no se aplica, lógicamente, al coste de producción, no se paga al agricultor.
el ADN de nuestra organización agraria es la agricultura familiar, que cada vez, lógicamente, depende del territorio, pues lógicamente cada vez es más problemático mantener una estructura familiar dentro de un entorno rural. Y a la vez vemos cómo hay mensajes de que hay que mantener el mundo rural, que la población se tiene que quedar en el mundo rural, pero para que se mantenga esas ciudadanos o esas personas en su pueblo, yo vivo en un pueblo, necesitamos que nuestras producciones sean competitivas, que podamos, lógicamente, sacar recursos económicos para mantenernos en los pueblos, si no, nuestra juventud cada vez se marchará más lejos. Y después vemos discursos medioambientalistas, yo le llamo ecologistas de fines de semana o ecologistas de vacaciones, que quiere que mantengamos con unas normas muy estrictas nuestro pueblo en el mundo rural, pero después nos ponen muchas pegas para mantenerlo, que sea productivo, que se puedan mantener, nuestros hijos puedan ir a un colegio, nuestros hijos puedan estudiar. Esto vemos que después quieren venir un fin de semana y nuestro mundo rural se mantenga. Y por último, deciros que la solución, mi título el otro día fue: en el campo no sobra nadie. Y yo creo que nosotros, el mundo rural, la agricultura, tiene ahora mismo un gran ayuda en los emigrantes y que debemos mantener, lógicamente, con su documentación y el contrato de ida y vuelta, como estamos haciendo en Huelva. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Estamos prácticamente fuera de tiempo, pero no quiero dejar de daros una última ronda, un minuto, mensaje final que queráis. Os diré que en el chat quizá lo más comentado ha sido el tema de salarios, pero directa o indirectamente lo habéis abordado muchos de vosotros. También ha habido algún comentario sobre las relaciones entre, especialmente quizá pensando en la industria, entre nuevos alimentos, nuevos productos y en qué medida pueden tener una capacidad para atraer a nuevos perfiles laborales. Insisto, en el mismo orden que hemos tenido antes, un minuto final para el mensaje que queráis dar. Juanjo. Gracias, muy rápido. Por supuesto, comparto todo lo que han manifestado aquí mis compañeros. Yo creo que tenemos también que hacer un repaso a la política de subsidios de este país. Es necesaria. ¿Es necesaria por qué? Porque los subsidios tienen que ir a las personas que lo necesitan de verdad, que quieren trabajar y que no encuentran trabajo y que no encuentran empleo. Para que a veces, cuando haya ese cruce de intereses para tener mano de obra, que pueden ir a trabajar, ¿no? Que no tengamos que hacerlo compatible como hicimos durante la pandemia, que no encontrábamos a gente para ir a trabajar al campo, que era muy complicado. Luego, hace falta también una política de contratos adecuada. La reforma laboral que tenemos en este momento ha sido muy complicado contratar al personal, porque si hay una actividad que es temporal y estacional, es la actividad agraria. Y entonces, bueno, hemos hecho un contrato de 120 días que se recogió en la ley de desperdicio, que algo va a valer. Pero bueno, sobre todo yo creo que hay que incentivar al trabajador, hacérselo factible a la gente joven y a las mujeres también en el medio rural para que puedan estar en el medio rural, para que puedan trabajar en nuestro sector, a los jóvenes, para que se puedan incorporar, hacer atractivas estas políticas de incorporaciones y también incentivar al empresario y al emprendedor y al empleador, porque todo supone un incremento de costes, pero también tiene que haber alguna compensación para amortiguar todo este tipo de incremento de costes a los cuales nos vemos sometidos diariamente. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Bueno, coincido mucho con lo que dijo Juan José. Nosotros aquí reiteramos que hay que mejorar el atractivo del sector, trabajando todos juntos, para que se conozca realmente las posibilidades que hay en la industria de alimentación y bebidas y trabajar público-privado, como siempre decimos. Invertir en los trabajadores que ya están presentes en las empresas para que puedan adaptarse a la nueva tecnología que ya está aquí, ¿sabes? No es que va a venir, es que ya está aquí. Y yo creo que, bueno, trabajando también con formación, con FP Dual, como trabajamos muchos de las empresas, y seguir así y seguir fomentando que es un sector, bueno, que hay salidas y hay posibilidades reales muy buenas y que puedes tener una vida digna, un trabajo digno y intentar seguir ese mensaje para que
la gente realmente sepa y ya sepa lo que realmente hay en la industria de alimentación y bebidas. Gracias. Estupendo a ti, Andrés. Bueno, pues son muy rápidamente. Para nosotros es fundamental que se conozca mejor al sector. Creo que hace falta un plan de comunicación para demostrar que en el sector agrario hay empleo, empleo de calidad y empleo duradero. Y para eso necesitamos que desde la educación en los colegios se enseñe y se acabe con el tabú de que el campo es algo, bueno, para los que no sirven para otra cosa o que se tiene unas condiciones muy difíciles. Para nosotros eso es fundamental, tanto la educación como la comunicación. Seguimos exigiendo modernizar nuestras explotaciones, también las pequeñas explotaciones. Cuanto más avancen en tecnología y en modernización, más fácil va a ser el empleo y la mano de obra. Y luego necesitamos esos procesos de regularización de las personas que están aquí, eso es fundamental. Y no olvidarnos que para hacer atractivo también el empleo en el medio rural tenemos que mejorar los servicios del medio rural. Si queremos que nuestros trabajadores se queden en los pueblos, necesitamos que los servicios de esos pueblos sean los mismos que se puedan encontrar en cualquier ciudad. Por lo tanto, también reivindicamos esos servicios en el medio rural. Perfecto, Andrés. Gabriel. Bueno, lo dije al principio, creo que es fundamental invertir muchísimo en conocimiento que todavía no tenemos. Creo que estamos empezando a ver la punta del iceberg. Nosotros en cooperativas lo tenemos muy claro. Creemos que el segundo paso que hay que dar es adaptar las necesidades a cada sitio, es decir, cómo podemos adaptar todo ese conocimiento y tener visión de cadena. Es muy importante porque en España hay mucha diversidad de necesidades, no tiene nada que ver una ganadería intensiva con hortaliza al aire libre. En fin, las campañas juegan un papel muy importante y es muy complejo. No son un sector, son muchos sectores. Y por último, el conocimiento, proyectos pilotos que vayan a adaptar y adaptarnos a las necesidades, les va a dar información para que los diferentes ministerios se coordinen y puedan diseñar las políticas adecuadas. Si no, van a estar disparando en función de la urgencia, que yo creo que es lo que está pasando ahora mismo. Gracias, Manuel. Tú cierras. Bueno, pues para mí es importante formación, muy importante que nuestros trabajadores estén formados, ayudar a los productores que generan puestos de trabajo, lógicamente aquel que genera muchos puestos de trabajo tenga ayudas para poder mantener esos trabajadores, apoyar a las explotaciones familiares, sin ellas sería imposible mantener el mundo rural, premiar al que quiera trabajar. Yo creo que yo no soy de los que a lo mejor hay que castigar, sino hay que premiar al que quiera trabajar, aquel que está en el parado en agrícola tenga un premio para empezar a trabajar, para sacarlo del mundo de no trabajar, y la regularización de los emigrantes que ha anunciado creo que es un factor importantísimo porque están ahora mismo, los necesitamos y sería muy importante que pudiesen cotizar y poder tener esa mano de obra necesaria en todas las provincias. Pues gracias, Manuel, gracias a los cinco por vuestra concisión en esta ronda final, gracias por haber participado en el webinar, a todos los que habéis seguido el webinario. Ha sido un webinario con un chat especialmente activo. Yo la verdad es que he disfrutado leyéndos por el interés que reflejaba del webinario. Recordar que en unos pocos días, muy rápidamente, lo tendremos disponible por si lo queréis compartir. A los que habéis sido panelistas, disculpadnos a Cajamar el poco tiempo que os hemos podido dar, pero al final creíamos que era importante escuchar muchas voces y muchas opiniones diferentes y por eso estamos especialmente agradecidos. Buenas tardes a todos y nos vemos en el siguiente webinario.